Lunes 16 de marzo del 2020, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes en este tiempo de emergencia. Aquí iniciamos. Y atención, el gobierno decretó estado de excepción en territorio ecuatoriano. Además, el toque de queda desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana. Esto para reforzar las medidas para evitar el contagio del coronavirus. Además, se suspende el transporte interprovincial y se restringe la circulación vehicular según el último dígito de la placa. Ecuatorianos. El temor del gobierno nacional es que si no se toman las medidas adecuadas, el virus del COVID-19 se expanda por todo el territorio nacional de manera masiva. Hemos escuchado de los expertos que si Ecuador no corta de raíz el problema, puede llegar a tener más de 800.000 personas contagiadas. Sobre ello recalcó que desde el gobierno se va a prevenir gracias a las medidas tomadas que ningún caso externo ingrese por las fronteras patrias. Mas el problema ahora resulta estar en contrarrestar los casos internos. ¿Cómo? Evitando salir. Solo quien no tiene contacto con otros está completamente seguro de no haberse contagiado. De esta manera la estrategia se centra en el decreto de estado de excepción. Por lo cual, se cierran los servicios públicos, a excepción de salud, seguridad, servicios de riesgos y aquellos que por emergencia los ministerios decidan mantener abiertos. Funcionando quedarán solo las industrias agrícolas, ganadera, cuidado de animales y cadenas de actividades comerciales de áreas alimenticias, salud y de exportaciones. En supermercados y tiendas de barrio su atención será normal. Todo el resto de actividades, de sectores y de industrias tendrán que detenerse. A esto se suma un toque de queda en todo el suelo ecuatoriano. Desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Desde mañana martes a la medianoche se suspende por 14 días el transporte interprovincial, los vuelos domésticos y la circulación de automóviles particulares, a excepción de los que cumplen los servicios de las empresas a seguir funcionando. La restricción de circulación vehicular formará parte de las nuevas medidas. Los lunes, miércoles, viernes y domingo no circularán los automóviles con placas que terminen en número par y 0. Los martes, jueves y sábado, los que terminen en número impar. Todos los vehículos de carga vinculados al área de salud o las áreas descritas anteriormente podrán circular libremente. El primer mandatario recomendó a la ciudadanía quedarse en casa, pues el objetivo de las medidas es evitar que más gente se contagie. Para quienes incumplan con las disposiciones, a cargo del control de las mismas estarán las fuerzas del orden. Informó Javier Rosero. Ecuador registra hasta el momento 58 casos confirmados del COVID-19. De estos, el mayor número de pacientes están en la provincia del Guayas, donde Guayaquil registra 28 contagios. El cerco epidemiológico se incrementó a 315 personas. A las 16 horas de este martes 16 de marzo, la Secretaría Nacional de Riesgo emitió el boletín donde da a conocer que en Ecuador existen 58 casos confirmados con coronavirus. De estos hay 42 estables, 9 personas hospitalizadas estables, 5 hospitalizados con pronóstico reservado y 2 personas fallecidas. Además, 315 personas se encuentran vigiladas en su hogar con cerco epidemiológico activo y 51 personas finalizaron su control. Las autoridades manifestaron que de los casos positivos en territorio ecuatoriano, Guayas registra 37 casos. En Guayaquil se han presentado 28, Daule 1, Durán 4, El Empalme 1, al igual que Milagro, y 2 casos en el cantón San Borondón. La segunda provincia es Los Ríos, con 10 casos positivos, 9 en Babahoyo y 1 en Urdaneta. Pichincha tiene 8 diagnosticados, todos en Quito. Manabí con un caso, ubicado en Manta. Azuay de igual forma un caso en su capital Cuenca y la provincia de Sucumbíos con un caso en Lago Agrio. Informó Carlos Julio Gurumendi. En Manabí se registró el primer caso confirmado de coronavirus. En esta provincia, otras 5 personas están en seguimiento epidemiológico. Además, los profesionales manabitas varados en Venezuela llegaron a Manta, donde se mantendrán en cuarentena domiciliaria. En la provincia de Manabí ya se registra el primer caso confirmado de coronavirus. Se trata de una persona que llegó desde España el pasado 6 de marzo. 5 personas de su núcleo familiar están en vigilancia epidemiológica. No presenta mayores síntomas, refiere una sintomatología por lo cual se le tomó la muestra el día viernes, el día de hoy sale en la mañana ya positivo.
Según se informó desde el COE provincial, en 8 puntos de ingreso a Manabí se harán controles para monitorear el estado de salud de quienes ingresen a la provincia. Como Cascol, Carmen, Pichincha, Olmedo, Puerto López, El Paraíso la 14, San Pablo de Pueblo Nuevo, Pedernal. Además, 36 profesionales manavitas que estaban varados en Venezuela llegaron a Manta y se mantendrán como medida de prevención en cuarentena domiciliaria. Todos mis compañeros son de Manta y Puerto Viejo. Bueno, he decidido venir acá a Manta, pasar acá la cuarentena, luego de ahí volver a la provincia del Oro, Machala específicamente, donde soy yo. Previo a la medida de restricción de movilidad en ciudades como Puerto Viejo y Manta se registraron largas filas en comisariatos y centro de venta de productos de primera necesidad. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. El gobierno ecuatoriano trabaja en la adquisición de 2 millones de kits para la detención del coronavirus. Además, en la red de salud hay al menos 700 camas para pacientes que presenten complicaciones a causa del COVID-19. Así lo dio a conocer la ministra de Salud, Catalina Andramuño, durante su comparecencia a la Asamblea Nacional. El Consejo de la Administración Legislativa CAL se reunió la tarde de este lunes por varias horas para conocer mayores detalles en cuanto a la emergencia sanitaria por el coronavirus, reunión de la que también participó la ministra de Salud Catalina Andramuño vía videoconferencia. El presidente del Legislativo, César Litardo, informó sobre lo dicho por la ministra. En el país existen aproximadamente 600 a 700 camas de unidad de cuidados intensivos con sus respiradores que pueden brindar una asistencia en el caso de una emergencia posterior. Desde la cartera de salud se conoce además que desde un principio se cumplió con todos los lineamientos establecidos y que el gobierno trabaja en la adquisición de kits de pruebas para la detección del coronavirus. Una importación de aproximadamente 2 millones de kits de procedencia alemana para poder tener una dosis suficiente en el país. Actualmente, según se indicó, existen más de 100 hospitales de la red pública y privada que prestarán la ayuda necesaria a los enfermos. 187 hospitales, ¿no? A nivel de todo lo que es país. Durante su comparecencia, la ministra recibió varias críticas y cuestionamientos por parte de los legisladores, entre ellos la regulación de los costos de las pruebas para el COVID-19 y los productos que usa la ciudadanía para prevenir el virus, informó Marilyn Jaramillo. Por su parte, la Asociación de Bancos anunció la reestructuración de créditos a clientes tras la situación económica que atraviesa el país. Además, otorgará 12.000 millones en nuevos préstamos durante los próximos 6 meses para sectores productivos y microempresarios. Una situación compleja en la economía ecuatoriana en medio de una emergencia sanitaria por el coronavirus. Varios sectores como el de la banca privada toman medidas. Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos del Ecuador, anunció un plan de reestructuración de deudas para clientes, personas naturales o jurídicas. Conscientes de que esta es una situación muy diferente a la que hemos vivido en años anteriores, seguiremos haciendo lo que corresponde, reestructurar deudas, entregar nuevos créditos cuando corresponden y entregar líneas de liquidez para las empresas que además también lo estén necesitando. Para una moratoria bancaria, medida que se ha tomado en otros países, Prado explica que se requiere un análisis técnico de las entidades encargadas del sistema financiero. Necesitamos coordinación, ¿no es cierto?, directa con la superintendencia de bancos, porque los procesos de aplazamiento, reestructuración y demás requieren cambios en ciertas estructuras de reportería que hacen los bancos y esto requiere de un análisis puramente técnico. Durante los próximos 6 meses, la banca espera desembolsar un total de 12.000 millones de dólares en créditos para todos los sectores productivos y microempresarios. 65% del total de estos 12.000 millones va a estar destinado al sector productivo y el 35% va a estar destinado al consumo. Esperamos y nuestra estimación es que vamos a hacer alrededor de 3,5 millones de operaciones individuales de crédito. Sin embargo, hay preocupación de los microempresarios por los créditos con entidades bancarias. Pablo Espinosa, dueño de un local de comida rápida, espera que se tome una medida como la moratoria para evitar despidos. En el caso mío, habrá unos 1.500 dólares que hay que pagar mensualmente, más el arriendo que en el sector no es económico. Entonces ya tienes un valor que no bajan de los 3.000, 3.500 dólares que tienes que sacar. Las entidades bancarias se sensibilicen con los empresarios, con los negocios, con los emprendimientos. En todo caso, la banca privada asegura que cuenta con liquidez y que las entidades funcionarán de manera normal por la emergencia sanitaria. La banca va a seguir precautelando los depósitos de los ecuatorianos y midiendo en forma adecuada los riesgos económicos. Asobanca se encuentra en conversaciones con el gobierno por el tema de las medidas económicas. Informó
Priscila Cadena. La crisis del coronavirus se hace sentir en la economía de algunos mercados en el Ecuador. Los exportadores de flores indican que el 70% de los pedidos internacionales han sido cancelados y prevén que en unos días la situación se agudice. Son más de 120.000 personas que trabajan en la exportación de flores en el Ecuador, un negocio que depende del mercado internacional y que en las últimas 2 semanas ha decrecido. Los pedidos se han cancelado hasta en un 70% por la pandemia del COVID-19. Se prevé que las pérdidas incrementen en los próximos días. Hasta el día de hoy estamos cuantificando en 17 millones. Con el comportamiento del día de hoy te puedo casi asegurar que vamos a llegar hasta el viernes en una afectación de cerca de 80 millones de dólares. Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expo Flores, indica que este producto pertenece a un mercado de exportación, pero que Italia, Canadá, Estados Unidos, en sí los continentes europeo y asiático, han dejado de consumir este producto tras la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus. Esto es una situación muy grave. Estamos hablando de que las fincas básicamente están perdiendo todos sus ingresos, es decir, no tienen ingresos, no tienen ventas. Para evitar los despidos de trabajadores por la afectación económica, Expo Flores hace 2 pedidos a las autoridades. Uno, que permita que las fincas o las empresas puedan otorgar una licencia de hasta 90 días, sin remuneración, sin aporte al IES, por lo menos hasta entender o ver cómo esto va a cambiar. Martínez también hizo una propuesta en cuanto a la reducción de jornadas laborales. Jornadas parciales o la reducción de jornadas, que es el artículo 47, se incluye en un proyecto de ley urgente, ¿sí? El que el aporte al IES también sea proporcional justamente a las horas que se están contemplando. La expansión del coronavirus por el mundo produce pérdidas económicas. Los mercados y hogares ecuatorianos se encuentran a la expectativa de qué es lo que sucederá, informó Valeria Navarro. El Ministerio del Trabajo dio a conocer nuevas reglas de reducción, modificación o suspensión de la jornada laboral durante la emergencia sanitaria. Para el sector privado, a este beneficio se podrán acoger los trabajadores tras un acuerdo exclusivo con el empleador. Frente a la crisis que vive el país por el coronavirus, el Ministerio de Trabajo emitió un acuerdo en el que se establecen nuevas reglas, esta vez para el sector privado, en cuanto a la reducción, modificación o suspensión de la jornada laboral mientras dure la declaratoria de emergencia sanitaria. Esto se aplicaría solo si el trabajador no puede regirse al teletrabajo y mediante un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Así lo confirmó el ministro de Trabajo vía telefónica, Andrés Madero. Bueno, existen situaciones en las cuales no se podrá aplicar el teletrabajo y se requerirá hacer este tipo de gestiones. Es así que la reducción de la jornada podrá ser por un periodo no mayor a 6 meses y renovables hasta por 6 meses más en una sola ocasión. Si se reduce la jornada conforme lo establece el artículo 47.1, también se puede reducir la remuneración hasta 30 horas semanales. En cuanto a la modificación de la jornada, durante la emergencia sanitaria declarada, el empleador podrá, en pro de precautelar las actividades, modificar de manera emergente la jornada laboral de sus trabajadores, incluyendo el trabajo en sábados y domingos, sin exceder las 40 horas semanales. De la suspensión emergente de la jornada laboral, se aplicará solo para quienes no puedan acogerse ni al teletrabajo, a la reducción o modificación de la jornada, sin que esto implique la finalización de la relación laboral. Bueno, el tema de la suspensión es máximo durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria. De la recuperación de la jornada laboral se realizará una vez finalizada la emergencia sanitaria. El empleador determinará la forma y el horario de recuperación, que podrá ser de 3 horas diarias de los días subsiguientes a la reactivación de la actividad económica o hasta 4 horas los sábados. Los trabajadores cuyas jornadas fueron suspendidas tendrán la obligación de recuperar el tiempo no laborado. No se aplicarán recargos de horas suplementarias y extraordinarias durante el periodo de recuperación de esta jornada. Este acuerdo finaliza cuando acabe la emergencia sanitaria en el país, informó Marilyn Jaramillo. Momento de nuestra primera pausa. Más adelante, atención, cientos de ecuatorianos en el exterior buscan llegar al país antes de que entren en vigencia el cierre de fronteras decretado por el Ejecutivo.
Además, 4 detenidos en la ciudad de Guayaquil por especulación de precios de artículos de primera necesidad. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos en estado de emergencia y ha decretado el gobierno nacional estado de excepción y toque de queda. La preocupación aumenta en casi 200 ecuatorianos que se encuentran en una terminal de México. Ellos están varados debido a las medidas de emergencia sanitaria adoptadas por el Ecuador, que ha impedido el arribo de los vuelos internacionales. Desde el pasado domingo, estos ecuatorianos se encuentran prácticamente a su suerte. El motivo obedece a que ninguna aeronave puede llegar a Ecuador debido a las medidas de alerta sanitaria. Les pedimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Si van a cerrar las fronteras, ayúdenos a llegar al país. Afirman han buscado ayuda en diferentes canales gubernamentales, entre ellos el Consulado de Ecuador en México, quienes les han señalado que si bien el domingo saldrá un vuelo charter o privado de ese lugar hasta suelo patrio, el inconveniente surge porque, según los viajeros, este tiene un costo que no pueden cubrir. Este vuelo que habilitaron tenía un precio altísimo y no toda la gente tiene la posibilidad de pagar estos precios, y que nos hagan todos los controles y la cuarentena necesaria visto la emergencia. Pero al respecto se pronunció el primer mandatario, Lenín Moreno. Estamos gestionando mecanismos para que los ecuatorianos que se encuentran en otras naciones puedan volver sin problema. Sin embargo, los compatriotas indican que desde el consulado nadie ha llegado de manera personal. Lo único recibido fue un mensaje de WhatsApp informando del vuelo charter que cuesta $680. Aquí hay mucha gente que está esperanzada de que el gobierno o alguna autoridad se haga presente. 1-800migrante.com también ha hecho contacto con ellos, indicando que desde Nueva York se solidarizan y los apoyarán en lo que sea a su alcance. Por otro lado, 4 turistas ecuatorianos fueron retenidos en Argentina en Mar del Plata, pues según autoridades tenían síntomas del COVID-19 y los retuvieron luego de evadir el control médico para obligarlos a cumplir las normas locales. Mientras tanto, hasta que el problema se solucione, se conoce que posiblemente la Universidad Autónoma de México abrirá un albergue temporal para que los migrantes ecuatorianos puedan permanecer ahí, informó Ismenia Solórzano. El puente internacional de Rumichaca está cerrado de manera parcial y los pasos informales están siendo controlados por agentes policiales militares para evitar así la propagación del coronavirus. Una ciudadana que rompió el cerco epidemiológico fue enviada a Colombia. El control en el puente de Rumichaca y los pasos informales en esta frontera es cada vez más exhaustivo. Para muchos viajeros ecuatorianos que realizan actividades en la ciudad fronteriza de Ipiales, la normativa es necesaria para poder evitar contagios. Quienes vienen desde Colombia firman el protocolo sanitario y pueden ingresar a su territorio. Y de pronto aquí también toca ser obedientes en lo que se pueda, ¿no? Si es que así son las normas y las leyes, pues tendría que acatar esa orden. Bueno, pues tocaría. Porque la ley es la ley para todos. Toca colaborar todos para que no tengamos mayor consecuencias, ¿no? Representantes del transporte pesado solicitaron a las autoridades a que se permita el cruce de frontera de los vehículos que transportan alimentos perecibles para poder evitar que las pérdidas sean cuantiosas. De la misma forma, hicieron acercamiento con las autoridades del vecino país que mediante las normativas correspondientes de prevención se dejará ingresar a los camiones hasta territorio colombiano. Se establezca un plan de contingencia donde haya esa seguridad de que de pronto los conductores buscar una alternativa de que ingresen pero no se bajen de los vehículos. En puntos fronterizos como Tufiño y Chile se ha podido determinar cómo las labores, sobre todo de campo en los dos territorios, son parte de las actividades diarias. Por ello, el cónsul de Colombia en Ecuador ha buscado socializar con la población de manera explícita el compromiso que se debe mantener con la situación de emergencia que se vive en el mundo. Y se les pide a los conciudadanos colombianos, tanto de la frontera en Chile como de Tufiño, y más que eso, sus propiedades que están al lado y lado. Ese es un tema muy complejo, muy difícil, pero tendremos que sujetarnos a las normas legales que están por encima de cualquier otro derecho. En el recorrido por los pasos informales por donde no se permite el tránsito ni vehicular ni peatonal, decenas de migrantes de distintas nacionalidades buscan cruzar la frontera, lo que es impedido por parte del personal militar que se encuentra ubicado en los 36 pasos ilegales de esta frontera colombo-ecuatoriana. Ven que ya está en algunos lugares resguardados, no se les permite el paso, se dirigen a otros sectores, entonces inmediatamente al sector que nos indican estamos cubriendo a fin de evitar
el paso. Una ciudadana colombiana que arribó desde España y había sido enviada a cuarentena en la ciudad de Quito rompió el cerco epidemiológico y viajó sin ninguna protección. En Rumichaca fue evaluada y entregada a las autoridades de su país. Con imágenes de José Cedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. Continúan las medidas de salud y seguridad en el aeropuerto de Guayaquil, pese a que el gobierno dispuso la medida de prohibición de llegada de vuelos internacionales. Decenas de personas se agruparon en los exteriores de la terminal aérea. Se habían concentrado en los exteriores del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, en la zona de parqueos específicamente, algunos esperando la llegada de algún familiar, otros solicitando información para tomar su vuelo agendado en los próximos días. Y es que el coronavirus dejó a muchos preocupados, sin saber qué hacer. Preocupada porque no esperábamos encontrarnos con una situación así, ¿no? ¿Usted va a viajar o está esperando? Espero una persona que tiene que entregarme unos documentos, sí. Nosotros somos inmigrantes y venimos hace 2 semanas, tenemos que retornar y esperamos pues que podemos retornar porque todavía no sabemos. Estrictas medidas de control para los que llegaban desde otros puntos del mundo, lo dispuesto por las autoridades de gobierno. Hay prohibición de llegada de vuelos internacionales al Ecuador. Sí, estamos un poco preocupados porque en estos momentos el virus se está propagando por culpa de nosotros los inmigrantes, porque pienso que antes de viajar deberíamos contar con un chequeo médico antes de viajar. Ya en horas de la mañana el Ministerio de Salud Pública intensificaba los esfuerzos. Quieren evitar que se siga propagando el virus. Importante cumplir con lo establecido. Todos los pasajeros que vienen de países donde existe alta incidencia de casos son evaluados en el aeropuerto. Firman un documento que es un compromiso para dar cumplimiento a este aislamiento obligatorio. Los pasajeros son acompañados hasta sus domicilios. Informó Julio César Saona. Desde este lunes está habilitado el plan educativo COVID-19, plataforma a la que podrán acceder más de 1 millón de estudiantes del régimen Sierra Amazonía para la realización de las tareas, tras la suspensión de clases para así evitar la propagación del coronavirus. Desde este lunes, el Ministerio de Educación habilitó la plataforma virtual recursos2.educacion.gov.es, a la que podrán acceder los estudiantes frente a la suspensión de clases por la presencia del coronavirus. Esta plataforma lo que nos ayuda es a acudir a las planificaciones, a las páginas de los textos que tienen los estudiantes para que vayan leyendo, reforzando sus conocimientos. En la página se podrá encontrar el plan educativo COVID-19. Se deberá elegir el subnivel y el nivel que actualmente cursan los menores y la lista de tareas para cada semana. Las actividades podrán ser receptadas en el regreso a clases y ser evaluadas. Las van realizando en sus respectivos cuadernos y estos cuadernos se los guarda todas estas tareas para después compartirlas con los docentes en el momento que sea posible y que lo podamos indicar y que ustedes reciban la retroalimentación y la guía necesaria. En la plataforma hay tareas específicas hasta 3º de bachillerato y para las distintas materias incluidas, matemáticas, física y química. Educación en línea que no contará como avance en el cronograma académico. Que esto no equivale, no es un aula virtual y no equivale a un día de clases. Las clases están suspendidas, pero en el momento que reiniciemos clase, todos estos pasos nos ayudarán a avanzar en el cumplimiento del currículo. Y para evitar que la página sature, se podrán descargar los archivos en PDF y compartirlos a través de WhatsApp. ¿Pero qué pasará con aquellos estudiantes que no tienen acceso a Internet? La ministra del ramo asegura que se está trabajando en ello. Trabajaremos de manera inmediata, con sentido de urgencia, en la impresión de guías para docentes, para familiares, estudiantes, con el fin de que podamos pronto implementar ya nuestro cronograma de clase. Pues todo el sistema educativo deberá funcionar bajo la modalidad teletrabajo, pues las clases están suspendidas por 21 días desde el pasado jueves. La medida se adopta para evitar que docentes y estudiantes salgan de casa y evitar así un posible brote del coronavirus. Se pretende una reorganización del cronograma académico para el régimen Costa que será dado a conocer en los próximos días. Informó Marilyn Jaramillo.
Tras las nuevas medidas anunciadas por el gobierno para prevenir un acelerado contagio del coronavirus, varios supermercados amanecieron abarrotados por los clientes que buscaban proveerse de los productos. Conducta que, a decir de especialistas, debe controlarse para así evitar un posible caos ciudadano. Luego que la noche del domingo el presidente Lenín Moreno anunciara en cadena nacional la restricción de la circulación a partir de este martes, así amanecieron varios supermercados, con largas filas para poder realizar sus compras. Algunos establecimientos optaron por evitar la aglomeración en el interior, por lo cual cada vez que salía un determinado grupo de personas, entraba otro, lo que fue visto con buenos ojos por los usuarios. Anda bien, están atendiendo, señorita. Entonces yo les digo mejor que están poniendo alcohol, todo eso están poniendo en las manos. Sin embargo, para otros esto no ayudaría mucho, pues supuestamente la intención es evitar un posible contagio de coronavirus. Sin embargo, en las extensas filas no existía ni 1 metro de distancia entre un cliente y otro, cuando lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud son 2 metros. Que igual se siguen acumulando las personas afuera y creo que no tienen ninguna medida eficaz contra lo que estamos viviendo. Un masivo comportamiento por abastecerse de productos pese a que la restricción de circular no aplica para quienes deseen salir a comprar alimentos. Para el psicólogo clínico Rolando Silva, esta reacción es natural frente a una situación anormal que se puede ver cómo va avanzando. Que mucha gente a veces se desespere tratando de por supervivencia guardarse o llevarse todo el supermercado a su casa. Es normal reaccionar con este miedo. Lo importante, dice, es superar esta desesperación y buscar la calma. Porque mientras más calmados estamos, nuestro sistema inmunológico también va a estar mucho más tranquilo. Si nos desesperamos del sistema inmunológico por nuestra desesperación o nuestro miedo, obviamente tiende a bajar. Porque si estoy tranquilo voy a estar más inmune a cualquier virus, sea cual sea. No está en contra de estar prevenidos y contar con lo necesario en casa. Al contrario, rechaza que se propague esta idea egoísta de acaparar productos que no conducen a una solución, sino a más problemas. Tenemos que velar por todos y si podemos no acapararnos solo los alcoholes o solo los papeles higiénicos, sino más bien invitar a que podamos mirar que todos tengamos para todos, ¿no es cierto? Y seamos más solidarios. En Quito informó Adriana Rojas. En la ciudad capital existe una confusión por el estado de emergencia sanitaria. Por ejemplo, comerciantes y compradores dudan aún de lo que pueden o no realizar. De igual manera, existe especulación de precios en algunos lugares. Si en los supermercados la gente acude de forma masiva a abastecerse por una supuesta escasez de productos que pudiera existir por motivo del estado de emergencia sanitaria, en el mercado mayorista el panorama no es diferente. La gente está llena adentro, compra y compra. Han subido los precios, ejemplo, este poquito de cebolla $2. Igualmente lo que es los pimientos, está vendiendo $1 como 10 pimientitos y cuando están en 50 centavos. Pero este criterio se contrapone al de otros compradores. Que todas las cosas están en el mismo precio, sino que hay demasiada gente, está muy alterada la gente. Las perchas están bastante vacías, está bastante la gente se ha alborotado demasiado. Debido a ello, buscamos cerciorarnos y acudimos hasta las bodegas al interior del mercado. ¿Cómo se encuentra el tema de los precios? ¿Sí se tiene abastecido todo el producto o no? Los precios se han mantenido, lo que pasa es que no hay abastecimiento, estamos ya vacíos. Con esta razón coincide otra comerciante del mismo lugar. Todos coinciden de que los precios se han mantenido, pero que comienza a escasear el producto. ¿Es verdad o no? Eso sí, o sea, los precios están mantenidos. Pero como ve, la gente está alocada, está escaseado, no, pero sí estamos con las perchas vacías. Sobre esta situación, dicen los comerciantes, queda la duda de qué mismo sucede. Pues por un lado las autoridades llaman a la calma y a no generar pánico, y sin embargo la gente se aglomera en su afán por consumir. Muy concurrida, bastante gente pensando en que por esa enfermedad que va a haber. Motivados por evitar la especulación y devolver la calma a la ciudadanía, las autoridades municipales y de policía realizarán un operativo este martes. Ellos buscarán que el comercio de productos de primera necesidad se desarrolle de manera óptima, informó Javier Rosero. 30 buses recibieron llamadas de atención por incumplir la disposición de trasladar únicamente pasajeros sentados, mientras en las estaciones de transporte público metropolitano se registró aglomeración de personas durante las horas pico. Se les informa que el servicio es solo sentados, por favor.
Debemos prevenir nuestra salud. Estas fueron las nuevas disposiciones para el uso de las unidades que se anunciaron desde temprano en las estaciones de transporte público metropolitano, lo que provocó aglomeración de personas, pues la mayoría no había recibido ninguna autorización para tener alternativas en horarios de entrada y salida o trabajar en casa. No hay unidades, ya vamos a llegar atrasada al trabajo. La cola está larguísima y deberían dar más abastecimiento de unidades, ¿no? Así. Esto tenían que prepararse antes de hacer, porque en los trabajos igual estamos llegando tarde, por más que se sale temprano no se va a poder llegar. Las autoridades vigilaban que los buses solo salgan del lugar con pasajeros sentados. Sin embargo, el cumplimiento de esta norma en las pequeñas paradas, a decir de los usuarios, no se respetó a cabalidad. ¿Están todos sentados? Algunas no. Digamos, en el bus que entra 35, estaban entre 40, 45, sí estaba un poco de gente así papada y eso. Además, la mayoría de ciudadanos no contaban con mascarillas, guantes o gel antibacterial. ¿Por qué no he comprado? Yo creo en el Señor y yo no tomo precauciones. Él es el que me libra de todas sus enfermedades. Esto pese a las recomendaciones del Cabildo. Quienes salimos al espacio público, yo recomiendo ya utilizar una mascarilla. Representantes de la empresa de pasajeros señalaron que al menos la desinfección de buses se realizará 3 veces al día. Una pasada a la pico y otra pasada a la pico de la tarde. En la noche, al momento del estacionamiento, también se lo vuelve a realizar las desinfecciones. En tanto, las rutas de transporte público fueron vigiladas por la AMT. Durante las horas pico de este lunes, existieron llamados de atención por llevar pasajeros parados. Aproximadamente estamos sobre los 30 vehículos que están incumpliéndose y se emitirán los informes correspondientes para que la Secretaría de Movilidad, quien dispuso el control y que se ejecute esto, tome las acciones administrativas, sancionatorias que correspondan. Es importante recordar que la Organización Mundial de la Salud ha sugerido a la población que conserve 2 metros de distancia entre personas mientras persiste el contagio de coronavirus en el planeta, informó Sofía Vintimilla. Al volver, les contamos, Unión Europea decidió cerrar sus fronteras con el exterior durante 30 días a causa del coronavirus. Ya volvemos en TVC.